con nuestro segundo invitado del día. Vamos a hablar de la inflación a nivel mundial que está afectando a muchos países. Obviamente no todos por igual, pero la mayoría, sobre todo nuestro continente y nuestro continente y también nuestra región de América Latina y el Caribe. Lo hemos visto sobre todo en los precios de los alimentos. La guerra en Ucrania, evidentemente, uno de los principales detonantes para todo esto que está ocurriendo con la subida de los precios a nivel global. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Claudio Loser, él es presidente de la consultora Centennial América Latina y exdirector para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Claudio, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Como siempre, un gusto conversar con usted para la explicación de todos estos temas tan complicados. Conversamos a unos meses atrás de la mano de nuestra compañera de economía Daniela Blandón sobre esta inflación. Si mal no recuerdo, también estábamos conversando sobre el alto precio del dólar para nosotros o para nuestra región de América Latina y el Caribe. Pero en nivel macro, ¿cómo ve la inflación a nivel internacional? Y para usted le quiero preguntar cuál ha sido el principal detonante. Bien. Evidentemente estamos frente a una tasa de inflación que no habíamos experimentado en mucho tiempo. Aquellos de nosotros que peinamos canas o menos canas, recordamos, por supuesto, la inflación de los años 80, que realmente fue peor que esta, pero desde entonces en la mayoría de los países, digamos, no ha habido tasas de inflación tan altas. No voy a mencionar el caso de Venezuela, el caso de Argentina y algunos más que tienen características muy, digamos, endémicas. Voy a dejar estas de lado. Evidentemente, la inflación que vivimos hoy, que los economistas a nivel macro tratan de reducir, es tremendamente negativa para toda la población y fue causada, aunque le echan la culpa de alguna manera a la guerra de Ucrania que tuvo, o la invasión de Rusia a Ucrania, eso ha tenido mucho que ver, pero también venía de antes porque en el año 2020, cuando tuvimos esta caída tan brutal en la economía, las maquinitas impresoras de billetes, si puedo ponerlo de esta manera, funcionaron muy fuertemente en Estados Unidos, en Japón, en Europa y menos en nuestros países, digamos, en América Latina. Pero eso todo se acumuló, pero realmente pasó a ser gravísimo durante este año. La inflación a nivel mundial se espera que llegue en el año 2022 a casi 10%. En los países, en Estados Unidos se piensa que va a ser 7%, en Europa 9%, en América Latina puede ser hasta 14% anual, un poquito menos si uno saca los países como Argentina y Venezuela. Sí. Evidentemente, el corte en el petróleo y el corte en los alimentos fueron el gatillo que llevaron a esto. Sin embargo, tengo que decir que hoy en día, el petróleo a nivel mayorista, si puedo ponerlo de esta manera, internacionalmente está igual que antes de la guerra de Ucrania. Sí. Hemos visto alguna reducción y yo creo que esto va a tener un efecto positivo. Y para terminar la idea, por supuesto, está todo el tema que los bancos centrales, que son los malvados en esta situación, junto con el Fondo Monetario Internacional, pero que son los dentistas que ayudan a solucionar el dolor, han trabajado muy fuerte y
están ayudando a reducir la inflación. Claudio, y se suma a nuestra conversación nuestra cronista de economía, Daniela Blandón. Daniela, tiene usted la palabra. Hola Claudio, un placer saludarlo de nuevo. Igualmente, Daniela. Bueno, pues precisamente sobre ese punto que usted mencionaba de los bancos centrales, da la sensación o es bueno explicarle a la gente que las decisiones que toman los bancos centrales no tienen un efecto inmediato, porque acá, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, Colombia, tenemos una inflación altísima, tasas de interés altísimas y todavía no se ve cómo esa inflación empieza a bajar a pesar de que las tasas están subiendo. ¿Cómo hacer para entender este fenómeno de que nos están poniendo tasas más altas pero la inflación no baja? Bueno, yo haría un paralelo no técnico que saqué recién. Hablé del dentista, es muy feo hablar de eso, que no, los bancos centrales son como los dentistas o como los cirujanos. Tienen que operar, pero el efecto primero es dolor y solamente después de algunos meses uno ve el resultado. Y es terrible, o sea, es muy difícil entender, incluso para los economistas que dicen, bueno, hay que ir al Banco Central, subir las tasas de interés. Esto, por supuesto, va a hacer más costoso los préstamos, esto puede mejorar nuestra moneda, pero es difícil a veces entender cuánto demora el proceso. Se piensa que entre 6 meses y un año. Es terrible, claro, pero es fundamentalmente lo que la forma que funciona. Sí. Hay que tener paciencia, lamentablemente, y apoyar a aquellos países o a aquellas, digamos, grupos de la población que son más afectados. Paciencia, que es lo que nos falta muchísimo, ¿no, Daniela? Sí, señor. Y también paciencia para nosotros que somos los que finalmente vemos nuestro bolsillo afectado. Y quería preguntarle si usted cree que también hay un factor de especulación de precios, porque en varios países ya se habla de eso. En Venezuela van a empezar a imponer controles de precios. ¿Usted cree que se han aprovechado de alguna manera la cadena productiva de toda esta situación para subir precios sin causa alguna? Mire, yo como argentino nativo tengo que decir de que por experiencia no profesional, sino personal, de que hay mucho de eso. Se inflan porque se tiene miedo que la inflación suba. Sí. Pero yo diría que ese es un efecto, transitorio. O sea, la parte de inflación que está dada por el impacto internacional, el caso en todos los países latinoamericanos. Colombia, por ejemplo, ha sufrido más en estos tiempos que mucho antes. El impacto, digamos, es general, pero fundamentalmente después, digamos, lo que importa es que se imprime mucho dinero, de que hay déficit y que se importa la inflación. La parte especulativa no puede durar demasiado, puede crear problemas, pero a la larga, si las políticas monetarias funcionan, esto es un globo que se pincha. Quizás sea esto una expresión de deseo, pero es mi impresión que va a pasar.